Buenos días, curso de tercero de bachillerato. En este video desarrollaremos la primera clase tutorial correspondiente a la semana del 16 al 20 de marzo de 2020, elaborado por el ingeniero Franklin Gómez, profesor de Química tercero Bachillerato General Unificado. Continuaremos lo desarrollado en la clase anterior correspondiente a las propiedades químicas de grasas y aceites. Habíamos quedado en la última propiedad pendiente para la siguiente clase, la cual se verá a continuación. La saponificación. La saponificación consiste en la formación de jabón. Es decir, que el proceso de hacer jabón, su nombre es saponificación, a partir de la reacción de una grasa con solución alcalina fuerte. Es una solución alcalina fuerte, como por ejemplo el hidróxido de potasio o el hidróxido de sodio, KOH o NaOH, produciendo una hidrólisis, es decir, una división, dando como productos glicerol y sales alcalinas de los ácidos grasos, es decir, la formación del jabón. La hidrólisis, como les había indicado, es un proceso químico en el que se dividen las moléculas químicas, los compuestos, para dar origen a otras sustancias. Las sales sódicas producen jabones duros, es decir, las que son hechas con hidróxido de sodio. Y las sales potásicas producen jabones blandos, es decir, las que son hechas con hidróxido de potasio. A continuación podemos ver el montaje de un laboratorio para hacer jabón. En caliente, utilizando mechero, es decir, suministrando calor, se mezcla el aceite, la grasa, con el hidróxido, que puede ser la base alcalina de hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, formando el jabón glicerina más agua. Tendríamos jabones blandos, como pueden ser jabones hechos con aceites muy delicados, como pueden ser aceites de almendras, de coco, entre otros, y algunos que se obtienen también de otros tipos de químicos y principalmente son en líquidos. También hay jabones blandos que pueden ser en sólidos, y los jabones sólidos principalmente, que son hechos con hidróxido de sodio, que son los que comúnmente utilizamos como jabón de tocador. Función de los lípidos en los seres vivos. La principal función de los lípidos está en las ceras de los lípidos simples, las cuales establecen capas protectoras o impermeabilizantes. Así, por ejemplo, las plumas, la piel, las hojas y muchos frutos poseen cubiertas cerosas que impiden la entrada y salida de agua. Es decir, para no perder agua, por ejemplo, las plantas lo utilizan en las hojas, como les había indicado en la clase anterior, para evitar su pérdida de agua, igualmente algunos frutos, la cual esa cera se puede ver brillosa en plantas y vegetales, además de protegerlas contra parásitos y daños mecánicos. Tenemos también las siguientes funciones específicas, como son el almacenamiento de carbono y energía. En el tejido adiposo de los animales se acumulan grandes cantidades de ácidos grasos para ser usados como fuente de energía en casos de necesidad. A diferencia de los azúcares, es decir, los carbohidratos que vimos en la unidad anterior, las grasas proporcionan mayor cantidad de energía al organismo vivo, por lo que constituyen la principal fuente de energía cuando se realiza un ejercicio extenuante. Es decir, que nos da mayor aporte calórico de energía las grasas, los lípidos, que los carbohidratos. Como segunda función tenemos la protección contra daños mecánicos y bajas temperaturas. Las capas del tejido adiposo constituyen además una eficaz protección contra golpes o contra descensos fuertes de la temperatura. Es decir, las capas que se van formando en nuestra piel, nuestra dermis. Por ejemplo, las focas, las morsas, los pingüinos, entre otros animales polares de sangre caliente, ellos están protegidos de esa manera. Todo esto está constituido principalmente de gran cantidad de lípidos.
Por ejemplo, cuando hacen la hibernación los osos, el proceso de hibernación, ellos reservan toda esa grasa en el tejido adiposo de la piel para emplearlos como fuentes energéticas y como barreras de protección térmica para las altas temporadas de frío. Además de hacer el proceso de hibernación, utilizan también sus capas de protección dérmica como son el gran tejido adiposo en la piel. Por último tenemos la función de regulación de la densidad corporal. Por ejemplo, en los cachalotes, que son un tipo de ballena, entonces ellos utilizan un gran tejido adiposo de triglicéridos y ceras localizados en su parte frontal de la cabeza, conocido como el órgano de Spermaceti. El órgano de Spermaceti permite la opción de regular la densidad del organismo según las profundidades en las que se va sumergiendo para encontrar alimento. En este caso, las profundidades del océano, en donde las temperaturas son también muchísimo más frías, son temperaturas muy bajas. Entonces ellos utilizan de esta manera los lípidos en la piel. Tenemos el ejemplo de, por ejemplo, los patos o aves que en las plumas poseen recubierto sérico, o sea, ceras, para funcionar como impermeabilizante. Entonces el pato se puede introducir en el agua y están dando y eso le ayudará a impedir que entre y salga agua del cuerpo sin control. Esto es un tipo como protección de mecánicos, daños mecánicos, la segunda que teníamos. Tenemos acá el ejemplo del caso de las morsas. La morsa, que entonces también igualmente hace lo mismo de protección contra daños mecánicos, igualmente que el oso polar. Y acá tenemos a los cachalotes, que son un tipo de ballena y ellos tienen específicamente la función de regulación de la densidad corporal, ya que deben alcanzar muy bajas profundidades para a unos 3000 metros de profundidad pueden llegar para obtener alimento. Lípidos compuestos. Los lípidos simples los hemos terminado entonces de desarrollar. Ahora estaremos viendo los lípidos compuestos, que pueden ser de dos tipos, fosfolípidos o glicolípidos. Los fosfolípidos y glicolípidos. Los lípidos compuestos comprenden a esteres de ácidos grasos que contienen otros grupos químicos, además de alcohol y el ácido carboxílico. Dependiendo del grupo adicional presente, entonces será un fosfolípido o un glicolípido. Los fosfolípidos contienen además, los fosfolípidos que tenemos acá de primeros, contienen además de ácidos grasos y un alcohol, un residuo de ácido fosfórico, H3PO4, y un aminoalcohol, como por ejemplo la colina o la serina. Los fosfolípidos a su vez pueden subdividirse en dos tipos más, que son, según el tipo de alcohol que poseen, los fosfolípidos se dividen en fosfoglicéridos o en esfingolípidos, en fosfoglicéridos o esfingolípidos. Los fosfoglicéridos son comunes en los tejidos vegetales y animales y están constituidos en las membranas celulares, como por ejemplo tenemos las lecitinas y las cefalinas. Al igual que los jabones, ellos poseen una larga cadena hidrocarbonada con el fosfolípido presente. A su vez también se diferencian de los glicolípidos porque tienen un alcohol, mientras que los esfingolípidos, ellos son constituyentes muy importantes de membranas celulares de plantas y animales también, pero abundan en el cerebro y en las zonas nerviosas de animales, recubriendo principalmente fibras nerviosas en la parte vegetal y animal. Ahora bien, el segundo subdivisión de los lípidos compuestos, que son los glicolípidos, ellos están distribuidos ampliamente en todo el cuerpo, especialmente en el tejido nervioso de los seres humanos y también de algunos animales. Lípidos no hidrolizables.
hasta este punto se ha podido terminar de ver los lípidos hidrolizables, que podían ser simples y compuestos. Ahora estaremos viendo los lípidos no hidrolizables. Les recuerdo que en la clase anterior los lípidos se clasificaban en hidrolizables y no hidrolizables. Los hidrolizables a su vez en lípidos simples o lípidos compuestos, y ahora estamos con los lípidos no hidrolizables. Los lípidos no hidrolizables, a diferencia de los que sí son hidrolizables, no experimentan hidrólisis, es decir, no hay una división en la composición química. Las moléculas estarán manteniéndose unidas. Y cuando se trata de ácidos o bases fuertes, pueden existir. Ahora bien, ellos no contienen un grupo éster, sino que incluyen compuestos con estructuras diversas. Entre ellos tenemos los primeros, que son los esteroides. Hemos escuchado mucho acerca de los esteroides. Ellos son derivados de alcoholes cíclicos de peso molecular elevado. Se encuentran en todas las células vivas y son derivados del ciclopentano per hidrofenantreno. Ejemplos tenemos las sales biliares y hormonas esteroides. Las hormonas esteroides se conoce que son utilizadas por personas que van al gimnasio y se inyectan o toman las pastillas para, conjunto con el ejercicio físico, aumentar la musculatura. También tenemos el colesterol, que esta es su estructura química, en la que se pueden ver cadenas ramificadas, cíclicas y de dobles enlaces con un grupo OH, un grupo hidróxido que representa un alcohol. El colesterol es el esteroide más importante de la bioquímica de los animales. A partir del colesterol se sintetizan otros compuestos vitales como sales biliares y las hormonas esteroides, como también ejemplo tenemos las lipoproteínas. Las lipoproteínas. Como segundo lípido no hidrolizable está los icosanoides. Son derivados de ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos. Entre ellos están, como por ejemplo, las prostaglandinas, las leucotrienos y los tromboxanos. Por último tenemos a los terpenoides. Los terpenoides son polímeros del isopropeno 2-metil-1,3-butadieno y sus derivados oxigenados. Son muy comunes en muchos tejidos vegetales y componen la mayoría de los aceites esenciales, como el aceite de geraniol, el citral, el mentol y el alcanfor. Pueden ser lineales o cíclicos, y algunas vitaminas, como por ejemplo la vitamina B y K, son tipos de terpenoides. Además, los carotenoides, que están presentes en la zanahoria, constituyen un grupo importante de terpenoides porque los terpenoides dan coloraciones, como en el caso de la zanahoria, la coloración roja, rojiza, anaranjada. Pero también los terpenoides pueden dar otros colores, como el amarillo. Les indiqué en lo que debían de hacer del deber que deben leer y resumir en el cuaderno el tema de metabolismo de lípidos y valor energético de los alimentos. Es un tema bastante sencillo que pueden leer, y cualquier duda luego nos podemos aclarar. Eso se encuentra en la página 124 del libro. Es la última también que les había indicado para terminar de resolver en el cuaderno. En todo esto podemos encontrar que la soya, el ajonjolí, el maní, las aceitunas, entre otros frutos y semillas, son fuentes importantes de aceites de la dieta diaria. ¿Y fuentes importantes de qué? De lípidos. También acá tenemos los frutos secos, maní y aceitunas. Entre frutos secos, almendras, avellanas, pistachos, entre otros. Y las aceitunas. Pero también podemos tener los aceites esenciales de hígados de peces, como el bacalao, que son ricos también en vitamina A y D.
Acá tenemos el ejemplo del bacalao. Fuentes importantes y que nos ayudan mucho al metabolismo del lípido en nuestro cuerpo y también como valor energético de los alimentos, que es lo que les invito a leer y comprender. Continuaremos posteriormente con las clases. Gracias por su atención. Espero poder vernos todos en la clase virtual y seguir aclarando dudas de lo que respecta al tema. Que tengan un buen día.